Muy autores, para empezar la actividad de hoy, quiero que me respondan que me puedan responder esta pregunta a fin de poder, llegar al concepto práctico y luego poder ejecutar los ejemplos. Muy bien. Si tenemos un infarto agudo de miocardio con STE en una mujer de 35 años de edad, se cataloga como alteración en el segmento ST cuando, uno, cuando hay una elevación del ST en la derivada B2 o B3 de 1 milímetro, o cuando hay la elevación de B2 o B3 de 1,5 milímetros, o cuando hay un infradesnivel del ST en B2 y B3 de 2 milímetros. Marquen, por favor. Marquen todos, por favor. Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Han respondido casi todos los alumnos. Efectivamente, eh, cuando se hable en un contexto de una mujer, la elevación del segmento ST se considera a partir de 1,5 milímetros en elevación solo y exclusivamente en la derivada B2 y la derivada B3. Sin embargo, si hubiera sido en otras derivadas, si hubiera sido correcto 1 milímetro. Y obviamente, al ser un infarto ST elevado, no debería haber infradesnivel. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2. Para los que quieren recordar, también hay que tener en consideración que en la misma derivada de 2 y 3, de ser el caso de un varón, los valores pueden ir aumentando, no es 1.5, sino es 2 y 2.5, principalmente 2, según la edad del paciente, punto de corte 40 años, así que es importante que lo tenga en consideración. En promedio, de 2 milímetros para arriba, en un varón, siempre considerar una posibilidad isquémica en B2 y B3, y de 1.5 en una mujer. Muy bien, chicos. Bien, prosiguiendo el cursillo de hoy, ya habiendo hablado sobre las características electrocardiográficas, los cambios eléctricos, las despolarizaciones que se pueden presentar, las morfologías según los territorios de la arteria y las arterias, y al mismo tiempo los cambios eléctricos se pueden presentar, vamos a hacer el día de hoy la parte práctica, básicamente. Para eso voy a necesitar que puedan participar todos ustedes a fin de que podamos afianzar los conceptos. Muy bien, ahora vamos a ver. Muy bien. Vamos a empezar con este electrocardiograma. Perfecto. Muy bien. Necesito acá la opinión de los colegas. Ahora vamos a ver. Muy bien. A ver cómo están entrando. Vamos a empezar a ver qué nos dice mi amigo Álvaro Daniel Chaparro. Doctor Álvaro, buenos días. Coméntame. Primero, dime en qué ritmo está el electrocardiograma que te estoy mostrando, cuál es el eje eléctrico del electrocardiograma, y segundo, ¿qué diagnóstico le pondrías? Escuchamos, Álvaro. Doctor, buenos días. Bueno, primero empezamos viendo el ritmo, el ritmo sinusal. Me parece que no está, es un ritmo no sinusal debido a que la onda P
No, perdón. Es un ritmo sinusal, doctor. Ya, El eje lo hallamos con la derivada de uno y con AVF. ya, Como son positivos, está para abajo y para la izquierda. perfecto. Se está en el cuadrante normal, ¿no es cierto? Sí, en el cuadrante normal. Muy bien. Y bien, y según el electro, en las demás derivadas, ¿qué te llama la atención y cuál sería tu diagnóstico? Por la elevación del segmento ST en V1, 2, eh, y también por la aparición de la onda Q, creo. Me parece que es un infarto del miocardio, ya que tenemos más de una derivada y se encuentran en una sección. Y también en V3 hay una sección específica de la elevación de este segmento. Ya. ¿Y cómo sería el diagnóstico? Sería un infarto agudo de miocardio, Nada más. con elevación de ST. Ya. Y ya, muy bien, doctor. Perfecto. Gracias, Alvarito. Muy bien. Vamos a ver, Cristina Gozar. Hola, Anita. Dime, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre este electrocardiograma? ¿Y por qué? Bien, Anita. Para Anita también es un infarto agudo de miocardio. Bien. Fernanda Belén. Randall, ¿qué le podríamos agregar a ese diagnóstico? Fernanda, no te preocupes, Anita. Sí, a veces se nota, se valoran los dispositivos. Vale, Fernanda no está, creo. Fran Alex. Bueno, hola, Fran. ¿Qué te Sí, parece el doctor, buenos diagnóstico? días. Buenos días, Fran. ¿Qué te parece? Eh, sí, yo creo que es un infarto agudo de miocardio ST elevado a nivel septal, doctor, porque están comprometidos B1 y B2. Perfecto. ¿Algo más ahí que quizás te llame la atención? Mm, No te preocupes, Fran, está bastante bien. Y sí, Fran, doctor. y una pregunta adicional. ¿Por qué por qué es ritmo sinusal? ¿Cuál es el motivo que en ese electro digan que está en ritmo sinusal? Que presenta onda P en la mayoría de las derivadas, doctor. Bien, pero hay unos criterios que se consideran la onda P positiva para que sea considerado como ritmo sinusal. ¿Recordarás? Ya. Que la onda P tiene que ser de 0,080 0,12 segundos. Ya. Y en altura no debe ser mayor a 0,1 milivolts, doctor. Ya. Bueno, muy bien, Fran. Lo que me refería era cuando nosotros tenemos que decir que un electrocardiograma es en ritmo sinusal. Efectivamente, la presencia de una onda P que antecede al QRS nos, nos sugiere que debemos catalogarlo al electrocardiograma como ritmo sinusal. Sin embargo, hay que verificar siempre la característica de la onda P. Si ustedes ya saben, el eje eléctrico del corazón va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Por lo tanto, en esa misma dirección tiene que ir el eje eléctrico de la aurícula, es decir, del impulso que nace en el nodo sinusal. Por lo tanto, debe ir de arriba hacia abajo
de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Si yo cumplo este criterio, quiere decir que lo que va de arriba hacia abajo, entonces en las derivadas inferiores vamos a tener que tener una onda P positiva porque va de arriba hacia abajo, entonces las derivadas inferiores va a haber una onda P positiva. Es decir, yo veo en mi electrocardiograma y voy a ver la derivada 2 positivo, la derivada 3 positivo, la derivada ABF positivo. El segundo criterio es que tiene que estar, el eje eléctrico va de derecha a izquierda, entonces el lado lateral izquierdo, que vendría a ser 1 y ABL, también debería ser positivo, 1 positivo, ABL positivo. Recuérdense aquí, cuando a veces en ABL es un poco negativo isoeléctrico o se vuelve negativo, cuando ustedes tienen solo una de estas derivadas y no las dos, puede ser por la ubicación alta del electrodo al colocarlo y no necesariamente porque esté alterado. Se considera ya sea 1 o puede ser ABL. No hay problema, puede ser normal y podemos encontrarlo isoeléctrico o negativo en una sola de ellos, pero encontrarlo en los dos, eso sí ya es totalmente anormal, indicaría algún trastorno de conducción auricular. Por lo tanto, siempre busquen ya sea en 1 o ABL en las derivadas inferiores, por lo menos en dos derivadas contiguas, ya sea 2 y 3 o 2 y ABF o 3 y ABF, que es la recomendación como parte del seguimiento e identificación de una onda, de un ritmo sinusal. Otro dato importante en este electrocardiograma, chicos, es que ustedes tienen, además de valorar, es el eje eléctrico. El eje eléctrico, si bien es cierto, ya han contestado que en la derivada 1 es positivo, por lo tanto, en la intersección con la derivada F positivo, tendrías en el cuadrante inferior. Aquí la isoeléctrica tendríamos que sería ABL, y la perpendicular a ABL tendría que ser más 60 grados. Por lo tanto, el eje eléctrico en este paciente tendría en promedio o en torno a más 60 grados. Otro dato importante también es valorar a nivel de precordiales. Cuando veo cambios en el segmento, primero veo en la onda el complejo QRS. Si bien es cierto, lo comentaron al inicio, lo que llama la atención a primera instancia es que no hay prácticamente QRS, o no hay una R, está casi amputada y de frente hay una onda Q, como se ve acá, casi una onda, o hay una micro R ya en el peor de los casos, en el mejor de los casos, pero es todo hacia abajo. Entonces, cuando se encuentra en este caso, verificar bien la morfología, porque podríamos estar frente a un infarto Q, que es un infarto ya necrótico, y probablemente ya no podamos hacer nada, o un infarto evolucionado. Cuando ustedes tienen esta característica de este infarto, la mayoría de los pacientes es porque ya han tenido un infarto por encima de las 24 horas de evolución. Entonces, porque ya ha habido necrosis, muerte de tejido, y esto haría que tener mucho cuidado en tomar la decisión de fibrinolizar a un paciente en estas condiciones, por los riesgos que pueda tener la fibrinolisis cuando ya hay un corazón ya está necrótico. Y segundo, por el tiempo también que ya sobrepasó las primeras 6 a 8 horas que son ideales en la mejor de los casos para hacerle una fibrinolisis. Claro que se pueden hacer hasta las 12 horas, pero idealmente deberían ser por lo menos hasta las 8 a 10 horas como máximo. Después de eso, las posibilidades de complicaciones van aumentando. Tercero, dadas las características de un infarto que vengo acá, yo podría decir que es un infarto por ubicación entre B1 y B2, vendría a ser un infarto. Tendríamos anterior, septal, anteroseptal. Al ser ubicado en B1 y B2, es territorio septal. ¿Por qué es territorio septal? Porque probablemente este infarto esté relacionado principalmente a un segmento que esté previo o antes de la primera salida de la arteria septal, o el primer ramo septal que tiene la descendente anterior, y que este vaso preponderantemente se ha lesionado. Por eso es que vemos en este territorio septal, vemos la supradesnivel del segmento ST. Y como vemos, el supradesnivel en este segmento se ha elevado prácticamente como 6 cuadraditos. 6 cuadraditos desde el límite isoeléctrico hasta la parte más superior. Por consiguiente, nuestro diagnóstico final en este electrocardiograma sería un infarto de miocardio ST elevado
de miocardio ST elevado septal. Un infarto de miocardio elevado septal. Ahora, un dato importante cuando ustedes vean un electro de esta característica es que si a este paciente le tomamos un electrocardiograma de derivadas posteriores, es decir, le tomamos un B7 o un B8 en la parte posterior infraescapular, vamos a ver que en B7 y en B8 vamos a ver la imagen en espejo. Y la imagen en espejo se va a ver un infradesnivel del segmento ST, donde se va a poder evidenciar pues esa alternancia, el espejo que es lo mismo que hay que hacer siempre cuando sospechamos un infarto posterior. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Y viendo con este paciente con este infarto anteroseptal que llega con 6 horas o 4 horas de evolución y el paciente sigue con mucho dolor, ¿cuál sería tu plan de trabajo, mi amigo Jaime Lenin Fermín? ¿Qué diríamos al paciente de emergencia con 6 horas de evolución? Jaime. Disculpe, doctor. Sí, Jaime, no te preocupes. Ya tienes ese electro con ese paciente con dolor de pecho hace 6 horas que llega a la emergencia. Y tú lo recibes y le tomas ese electro. Ya lo has catalogado como tal. Y por lo tanto, inmediatamente, como todavía no tienes las enzimas cardíacas, hasta este momento es un infarto. No infarto, sería un síndrome coronario agudo ST elevado. Porque todavía estamos en espera de las troponinas, porque las troponinas demoran 30 minutos, 40 minutos hasta que salgan. Entonces, en este caso, estás con un síndrome coronario porque tienes toda la característica clínica y en el ST elevado. ¿Qué harías inmediatamente en esta situación? Perfecto. Acá, Jaime, no te preocupes. De acá Yair ha salido a tu rescate. Yair, coméntanos, ¿qué le indicarías? Gracias, Jaime, no te preocupes. No te preocupes, tranquilo. Doctor, le haría una intervención coronaria percutánea PCI al paciente, una angioplastía. Perfecto, Yair, sigue, disculpa. No, y creo que es fibrinolizarlo. Perfecto, Yair. Ya tienes las dos opciones. Muy bien. Gracias, Yair. Excelente participación. Entonces, lo que Yair nos dice es si tú tienes frente a un paciente que está cursando un evento coronario agudo, tienes dos alternativas. Hacerle un PCI, que es una intervención coronaria percutánea, es lo número uno, es lo ideal, en un hospital que tengan hemodinamista de emergencia, tengan una sala de cateterismo de emergencia y que hagan cateterismo de emergencia. O, en el peor de los casos, que no tengas PCI a la mano y el próximo hospital está, y digamos, usted está en el 2 de mayo, es domingo a las 10 de la noche y no hay hemodinamista que haga el PCI y deciden, uy, vamos a mandarlo hasta la clínica, a una clínica de emergencia para que le hagan un PCI. Perfecto, si lo pueden hacer. Pero la clínica está a 40 minutos, a 2 horas, a 1 hora, pónganle 1 hora de distancia, porque tiene que ser Miraflores. Entonces, como no pueden mandar al paciente con una arteria que se está obstruyendo sin haberla tratado de reperfundir, una opción para mejorar la circulación es la fibrinolisis. Efectivamente, lo que dijo Yair es correcto. Entonces, si no le puedo ofrecer el cateterismo, al paciente tendré que ofrecerle una fibrinolisis porque cada minuto que pase se está muriendo el tejido y
cada tejido que se muere en el corazón es irreversible. Por lo tanto, en este paciente tendríamos toda la indicación de hacerle una fibrinolisis y no contar con cateterismo en nuestro hospital. Bien. Muy bien. Entonces, Yair decide estar de guardia y Yair le hace, como no tiene hemodinamista en nuestro hospital de guardia, decide hacerle la fibrinolisis, porque se quedó como residente con nosotros. Y le está haciendo la fibrinolisis y quiere saber después, mientras está haciendo la fibrinolisis, si su fibrinolisis es exitosa o no. ¿Cómo podría saber si está yendo bien la fibrinolisis que nos ha funcionado o la fibrinolisis ha fracasado en el tratamiento? A ver, vamos a ver. ¿Qué opina Jennifer Angie Altamirano? Jennifer, te escucho. ¿Qué crees? Es respecto a la fibrinolisis, ¿no? O sea, cómo está progresando el paciente, ¿no, doctor? Sí, ajá. Um, ¿Alguna idea? Si no la sabes, no hay ningún problema, Jennifer, ¿ah? No hay ningún problema. no, doctor, lo siento, no sabría cómo hacer. Ya, yo te ayudo. Ajá, por ejemplo, muy bien, acá María y Milagros, el EKG, otro electro y veo la angina, criterios de reperfusión. Entonces, vamos a ver, vamos a darle pase, a ver quién nos puede opinar sobre esto. A ver, vamos a ver a Milagritos, Milagritos Andrea. Milagritos, lo que ha dicho está muy bien. Entonces, quizás a ver si nos puedas comentar, Milagritos. Doctor, buenos días. Bueno, para empezar, si el paciente tiene dolor, este dolor tiene que desaparecer porque eso va a significar que ya no hay, ya se está oxigenando, o bueno, se está volviendo a reperfundir esta arteria. También, como mencionó mi compañera, al tomarle otro EKG, ya no va a estar elevado el ST, o si es que está elevado, este va a disminuir al menos un 50% del anterior que presentó el paciente. O puede estar que ya desapareció totalmente. Puede ser también que haya presencia de arritmias porque el corazón de nuevo está irrigando zonas que no había irrigado o se había dejado de oxigenar. Y bueno, lo más confiable también sería la angiografía para ver si es que está reperfundido. Y bueno, en caso de las enzimas cardíacas puede haber normalización de estas. En el caso de la CPKMB. Perfecto, Kimberly. Muy bien, Kimberly, felicitaciones. Milagros, doctor. Milagros, perdóname, milagros. Milagritos, perdóname. Mira, efectivamente, cuando uno tiene un paciente que le está sometiendo a una fibrinolisis, lo primero que tienes que hacer en este paciente es, al fibrinolizar, primero tienes que plantearte qué periodo de tiempo vas a fibrinolizar al paciente. Entonces, normalmente a un paciente que lo metemos a fibrinolisis nos demoramos entre 1:30 hora hasta 2 horas como máximo. Entonces, el estándar es 1:30 hora. Entonces, en esos primeros 90 minutos que vamos a aplicarle el tratamiento, este periodo de reperfusión, los cambios eléctricos que nos acaba de decir Milagros, es lo que tenemos que buscar. Uno de los signos que tenemos que evidenciar es la disminución del dolor, disminución y desaparición del dolor, porque al haber reperfusión del tejido, la isquemia disminuye y por lo tanto el dolor va bajando. Pero el siguiente dato importante es el electrocardiograma. Entonces, cuando tú tienes este paciente en el electrocardiograma, lo que tienen que valorar primero es signos de reperfusión, en este caso como arritmias de reperfusión. Y las arritmias de reperfusión son conocidas comúnmente como las arritmias idioventriculares. El RIVA, conocido como el ritmo idioventricular, suele presentarse en este tipo de pacientes. Es decir, ustedes están teniendo este electro paciente y de pronto su electro sale como
Si tuviera un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha, otra vez un bloqueo de rama izquierda, como si estuviera empezando a hacer como una taquicardia ventricular, una imagen así medias amorfas de correces anchos y que son transitorios. Ese arriba indica que el corazón nuevamente está reperfundiendo. Es un criterio fundamental para definir a un paciente que está haciendo que la reperfusión nos está ayudando en el tratamiento. El segundo dato en el electrocardiograma fundamental que también nos dijo Milagros es la disminución del segmento ST. El ST tiene que disminuir aproximadamente el 50% de la elevación del ST en ese territorio. Digamos, si el ST se ha subido en B1 y en B2 8, sumado los dos, por lo menos la disminución sumado los dos debe ser menos de 4. Entonces, de esa forma, si ha pasado el 50%, ha caído el ST más del 50% del supradesnivel en sumatoria de ambos, que pueden ser 2 derivadas o también podrían ser 3 o 4, si disminuye más del 50%, yo estoy en la convicción de decir que he tenido una terapia de reperfusión exitosa. Y tercer y último punto de esta parte es que cuando ustedes fibrinolizan a un paciente, es la mitad del plan de trabajo, porque esto no acaba solo con la fibrinolisis. La fibrinolisis es como una alternativa para que me dé un tiempo hasta poder enviar al paciente a una ICP o una intervención coronaria, como me dijo Yair. Lo que hay que hacer en este caso, este paciente, es después de haber fibrinolizado, con todas mis energías para conseguir un cateterismo del paciente. Así me haya ya infradesnivelado el ST, me haya normalizado todo, ya no esté sin dolor, no quiere decir que el infarto se va a quedar así. Ustedes tienen que mandarlo al cateterismo, porque muchas veces se ha disculpen chicos, la señal se modificó. Por lo tanto, la indicación absoluta en estos casos es después de un infarto y de haber sido fibrinolizado, tenemos la obligación de hacerle un cateterismo en las primeras 24 horas. Después de las 24 horas, tenemos todavía una chance adicional hasta las primeras 72 horas. Pero por cada 12 horas o 24 horas que pasan, empeora el pronóstico de recuperación. Por lo tanto, la guía te dice para ustedes en general, para los médicos, que tienen que conseguir un cateterismo en las primeras 24 horas y se acabó. En las primeras 24 horas, porque si no, el riesgo de complicaciones van a aumentar si no se trabaja sobre las arterias que se han infartado, sobre la arteria principal que se ha infartado. Muy bien, y en este caso podríamos estar versus a la arteria cercana al ramo septal o previo a la salida del ramo septal. Muy bien. Vamos a ver acá el siguiente. Este es otro electro práctico. Vamos a pedir la opinión de María Estela Navarro Castro. María Estela. Sí, doctor, ¿me escucha? Buenos días. Sí. Hola María, buenos días. María, ¿qué te parece? ¿Cuál es el diagnóstico de tu electrocardiograma y por qué? Bueno, es un ritmo sinusal. Uh-huh. En cuanto al diagnóstico, pues es un infarto agudo del miocardio, ahí, con ST elevado. Ya. Y como afecta B3 y B4, sería anterior, ¿no? Perfecto. En la localización anterior.
Entonces esa es la forma de llamar a un infarto. Sería un infarto de miocardio. Muchas gracias, María. Muy bien tu participación. Un infarto de miocardio, ST elevado anterior. Y se acabó que es en B3 y en B4. No es cuando es en B1 y B2, porque si comprometiera B1 y B2, tiene otro nombre. Así que si es en B3 y B4 es anterior. Entonces, como María ya le ha puesto el diagnóstico de infarto de miocardio y ella está en sus serums del paciente y justo lo único que tenía en su centro de salud era un electrocardiógrafo y le pudo tomar un EKG y le sale esto y el paciente está con dolor de pecho. Entonces, quería inmediatamente encontrando este electrocardiograma como tratamiento farmacológico, sabiendo que no tiene en su posta o en su centro, no tiene fibrinolisis, no tiene cateterismo, pero sí puede conseguir en el centro de salud algunas medicaciones orales. ¿Qué le daría? A ver, vamos a ver qué opina de ello Miriam Stephanie Casas. Hola, Miriam. Sí, doctor. Para el dolor del pecho se le daría morfina. Ya, sí, concuerdo contigo, Miriam. Le daríamos morfina porque morfina se da preponderantemente a los infartos dependientes de la descendente anterior. La morfina viene de 3, se puede dar 3 miligramos, 4 miligramos, 5 miligramos, que se puede dar subcutáneo o endovenoso. Normalmente nosotros damos endovenoso al paciente para mejorar, pero el dolor va También se podría dar nitroglicerina, doctor. ya, nitroglicerina, ya le das nitroglicerina. ¿Cómo le das nitroglicerina? Sublingual. Pues Sublingual. Ya, la nitro sí, mayormente damos isosorbide sublingual lo dan los médicos o en este caso los paramédicos o enfermeros que están en la ambulancia, le dan una tabletita de isosorbide sublingual para mejorarle el dolor hasta que lleguen al hospital. Pero ya, tú le diste ya porque tú eras la primera en contacto y aparte del isosorbide, algo que va a determinar la mortalidad en este paciente, ¿qué más le darías? Miriam, no te preocupes, vamos a preguntar a tus demás colegas. Tiene cuenta Víctor Alejandro Contreras. ¿Qué más le daría a ese paciente, Víctor? Víctor no está. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más le darías, mi amigo Wilson? Sí, sí, escuchamos a Wilson primero, después contestamos. Sí, doctor. Bueno, para el tratamiento, primero se le da, aparte de la fibrinolisis que tiene. Bueno, tratamiento de dolor, también oxigenoterapia si es que el paciente lo requiere. Beta bloqueadores, bueno, dependiendo, ¿no? Porque si el paciente ya tiene baja frecuencia cardíaca, es contraproducente. También puede ser, por ejemplo, la nitroglicerina, ¿no? Para un vasodilatador. Nitroglicerina, podría ser. Ya, ahora te pregunto, Wilson. Wilson, cuando hay un infarto, ¿qué es lo que está pasando en la arteria? Hay una obstrucción, doctor. Perfecto. ¿Y esa obstrucción de qué componente está formado? Normalmente, bueno, a veces son placas traumatosas, a veces también son coágulos de sangre. ¿Y qué tratamientos se dan para las formas de plaquetas y coágulos de sangre? Bueno, los anticoagulantes, doctor. Perfecto. Es lo primero que tienen que dar, Wilson. Lo primero, anticoagulante y antiagregantes plaquetarios. Muy bien. Vamos a ver una opinión, a ver qué nos comenta Milagritos Andrea. ¿Qué nos dice, Milagritos? Te escucho. Sí, doctor. En
Empezando, bueno, como dijo mi compañero, hay que ver cuál es la saturación del paciente. Necesita, si lo requiere, ponerle oxígeno y primero empezar con aspirina y clopidogrel. Se le dan como que, me parece que 300 de una. Luego también se le añade heparina, puede ser de bajo de peso molecular, pero se prefiere la heparina normal. También en el caso hay que evaluar también la presión del paciente. Si está hipotenso, no se recomienda dar nitratos, pero si está con presión alta, se le puede dar nitratos. También va a ayudar tanto para el dolor y va a ayudar para bajar la presión arterial. Luego también añadirle la morfina y creo que no me olvido de nada, doctor. No estoy segura. Ya, está muy bien, está muy bien. Entonces, solamente para recordarles algo, chicos. Pues lo primero que tienen que valorar en el paciente cuando llega a la emergencia, primero tienen que ayudarle a calmar el dolor. Eso lo van a hacer en la ambulancia o en su defecto apenas llegue la enfermera o el residente que está le pondrá un isosorbide para calmarle el dolor al mismo tiempo que un poco de morfina. Número 2. Tienen que valorar si tienen cateterismo en el hospital. Como están en su centro de salud o están en el CERUMS, no van a tener cateterismo. Como tampoco no van a tener fibrinolisis, porque cada frasquito del fibrinolítico cuesta 1.500 soles en promedio y se utilizan 2 frasquitos. Por lo tanto, es casi imposible que eso lo tengan en un establecimiento de salud. No debe haber excepciones, ¿ah? Pero igual es muy poco probable que lo tengan. Entonces, lo que puede decir que van a tener es, por ejemplo, aspirina. Lo que sí van a tener es, en algunos casos, inclusive hasta clopidogrel, que tienen en su establecimiento de salud, atorvastatina y anticoagulantes. Exacto, Milagrita, las estatinas. Entonces, lo que está demostrado es que quien disminuye las complicaciones y la mortalidad principalmente son los antiagregantes como la aspirina y el clopidogrel, el anticoagulante como por ejemplo la enoxaparina. Ahí preguntaron también si podían dar metoprolol. Es recomendable, sí se puede utilizar el metoprolol, pero yo no lo sugiero darlo al inicio del paciente, o sea, apenas está en la emergencia, porque a veces no sabemos la evolución del paciente, pueda generar disfunción ventricular aguda y podamos complicar el cuadro con una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Entonces, yo no sugeriría iniciar como primera herramienta el metoprolol hasta no ver una ecocardiografía y ver en qué condiciones está quedando este corazón. Si veo que el corazón tiene una buena fracción de eyección o una buena contracción ventricular, iniciaría como parte de control de frecuencia que me daría muchísimo. Pero si veo que cae mucho la fracción de eyección, está abajo, deprimido, con un corazón que ha quedado atontado o aturdido, yo preferiría no iniciar el betabloque de primera instancia, esperar que pase el cuadro del evento agudo y en las horas posteriores ya recién iniciarle el betabloqueador a dosis bajas y progresivas. Ahora, si ustedes van a mandar al paciente a hacerle un cateterismo, están en el establecimiento y han coordinado con su otro hospital que los va a recibir y le va a hacer un cateterismo, entonces tendrían que antiagregar al paciente con aspirina, básicamente 300 miligramos, y clopidogrel, tendrían que ponerle 600 miligramos de clopidogrel. Cada tableta de clopidogrel tiene 75 miligramos, por lo tanto, habría que completar 600 miligramos. Al mismo tiempo, se debe de administrar anticoagulantes. La enoxaparina se debe dar 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Iniciamos y como es un evento agudo, le pasamos 30 miligramos endovenoso al paciente de enoxaparina, de frente, un bolo de 30 para mejorar la ruptura de ese coágulo que está obstruyendo. Después de pasarle la enoxaparina, haberle pasado los antiagregantes, inmediatamente yo procedo también a darle sus estatinas. Aunque las estatinas no han demostrado una repercusión en la mortalidad del paciente, pero sí han demostrado que mejora la estabilidad de la placa. Por lo tanto, estatinas en una persona que no tiene insuficiencia renal y es menos de 75 años, la recomendación sería 80 miligramos de estatinas como la atorvastatina. Y además de ello ya está recibiendo su oxígeno para que tenga una saturación entre 92 y 95.
si es que está por debajo de ello, ponerle, y si está por encima de 95, no dárselo, porque el oxígeno también puede ser perjudicial, la dosis a saturaciones muy altas en un paciente que no lo requiera. Y si el paciente todavía está con dolor o parte del dolor, se le inicia nitroglicerina endovenosa para poder mejorar la perfusión del vaso coronario. Entonces se le da con nitroglicerina, mejora el dolor, le calma el dolor al paciente, le ayuda con un poco de la morfina y espero el cateterismo del paciente, porque ya estaría yendo a su transferencia el paciente ya con la medicación que ustedes ya le han instaurado. Y pues no, lamentablemente no van a poder hacer más cosas. Ideal sería que se hiciera un traslado con catéter al paciente. Ideal sería pues un procedimiento lo más rápido posible, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que es la realidad de nuestro país. Así que eso también es importante que sepan cómo se dan las cosas para que ustedes también puedan mejorar. La nitroglicerina, milagritos, la nitroglicerina viene en una ampolla de 25 miligramos, la ampollita viene de 25. Entonces, normalmente como ustedes saben que la nitro baja la presión también y vasodilata, solemos poner una ampolla en aproximadamente en 100 de cloruro y lo pasamos a una dilución entre 3 a 5 cc hora con bomba de infusión. Entonces lo ponemos a una infusión lenta y vamos subiéndole en función del control de la presión y sin control del dolor. Cuando tiene buena presión, y es la mayoría de los pacientes llegan con presión alta por el dolor, por la carga enérgica, entonces a veces para no ponerle tanto volumen, le ponemos en vez de una ampollita de 25, le ponemos 2 ampollitas de 25 miligramos en un Volutrol de 100 cc de cloruro y le pasamos entre 2 cc hora y así estamos controlando también el dolor. Como les digo, es titulable, es dosis dependiente. Algunos necesitan 2 o 3, otros necesitan 7, 8 cc para mejorar la vasodilatación coronaria. O en otros incluso ni siquiera mejoran el dolor con el nitrato. Entonces, en estos pacientes que están haciendo angina refractaria, la única salida es abrirle la arteria, si no el daño del corazón va a perpetuarse y va a generar necrosis. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Muy bien, ahí está la siguiente. Vamos a ver qué opina de este electrocardiograma mi amigo Víctor Alejandro Contreras. Hola, Víctor. Ya, está Víctor, ya segundo llamado. Vamos a ver. Y Jenny Marili Arcos. Hola, Jenny. ¿Qué te parece el diagnóstico de este electrocardiograma? Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, Jenny, te escucho. Bueno, a ver, ahí veo supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4. Entonces, bueno, ritmo sinusal, el eje está más o menos en 30 por ahí, ¿no? Perfecto. Y bueno, diría que es un infarto agudo de miocardio con ST elevado en la cara septal y anterior, entonces sería anteroseptal. Se estaría comprometiendo a la arteria descendente anterior. Muy bien, Jenny, muy bien. Qué bien, qué bien, qué bueno. De tu forma como has expresado este electrocardiograma, te va a ayudar muchísimo en tu vida profesional como interno y como residente. Perfecto, Jenny. Efectivamente, entonces en este electrocardiograma tenemos un infarto de miocardio tipo ST elevado, anteroseptal. Y si ustedes tienen al paciente sin las troponinas, lo catalogarían como un síndrome coronario agudo, ST elevado. No te preocupes, Víctor, tranquilo. Si el ST elevado si es un ST elevado y sin troponinas, sería un síndrome coronario agudo ST elevado. ¿Ya? Para que diferencien eso entre un infarto y un síndrome. Y un dato nada más que quizás podemos poner acá, yo le podría haber puesto al paciente, además de un infarto ST elevado anteroseptal, con presencia de necrosis septal. Es decir, que ya hay una presencia de una onda Q en B1 y en B2.
Es decir, ya se murió la primera parte, todavía nos queda un poco de tejido viable porque hay un poco de R en B3 y en B4, pero si no hago nada, va a terminar formándose también una Q en ese determinado territorio. Entonces eso ya es como para completar, ¿no? Para ver el seguimiento. Pero en realidad el diagnóstico está claro, lo que Jenny dijo, y por lo tanto el tratamiento ya es lo mismo que hemos comentado anteriormente. Muchas veces en este electrocardiograma vamos a ver la imagen en espejo. Y cuando es una imagen de un infarto anteroseptal, normalmente las derivadas en espejo tendrían que ser la derivada 2, la derivada 3 y ABF. Como este es un electro típico y didáctico, no lo han puesto como el infradesnivel para evitar confusión. Pero siempre van a verificar que aquí en 2 o en 3 puede haber un infradesnivel que es la imagen opuesta en el otro del corazón, en la cara opuesta. Muy bien. Vamos a ver el siguiente electrocardiograma. A ver, ¿qué opina de este electrocardiograma? A ver, Luis Alberto Malma. Hola Luis, ¿cuál es tu diagnóstico y por qué? Sí, doctor, buenas. Bueno, primero el ritmo de este electrocardiograma también es sinusal. Puedo ver un ST elevado a nivel de B5 y B6. Eso me podría indicar un diagnóstico de infarto agudo de miocardio a nivel de cara inferior. Ya. ¿Alguien está de acuerdo con Luis? No, Levante la mano. Doctor, Ya, disculpen, se va a corregir. Ya, es dímelo. cara lateral, disculpe. Ya me estaba subiendo el ST. Perdón. Muy bien, Luis. Perfecto, ya estaban en el chat interno, estaban ya corrigiendo todos. Ya, muy bien. ¿Está bien, Luis? Ya, infarto lateral. ¿Alta o baja? Acá hay una duda, ¿ya? Ahí es baja. Alta y baja, como dicen acá. Fran ya está avanzando muy, muy adelante. Muy bien. ¿Qué opinas, Luis? ¿Es un infarto lateral alto o un infarto lateral bajo? ¿O un infarto lateral alto y bajo? Tengo entendido que cuando es alto, lateral alto es en D1 y ABL, y lateral bajo B5 y B6. Ya, y ahí tiene uno y ABL, supradesnivelado. ¿Sería ambos? Exacto. Muy bien, Luis. Perfecto. Ahora sí. Entonces estamos frente a un infarto lateral alto y bajo. Perfecto. Muy bien, Fran. Gracias por tu aporte. Efectivamente, Luis, muy bien, muy bien. Me encantó tu participación. Igual que en los electros previos, el manejo de este infarto va a ser de la misma forma. Entonces, principalmente, ¿y qué arteria podría estar implicada en este infarto? La circunfleja. Muy bien, la circunfleja podría estar implicada. ¿Y qué otra arteria podría estar implicada, pero con menos posibilidad, pero podría estar? Que viene por detrás hasta el otro lado, hay veces que es muy grande por detrás. La descendente posterior. La posterior. Ya, pero la descendente posterior rama de quién es, o bueno, las otras ramas que vienen por detrás de quién, ¿de qué ramas son? ¿De qué arteria? De la coronaria, de la coronaria izquierda. No, de la izquierda sale la circunfleja y sale la descendente anterior. ¿Y qué coronaria nos queda? La coronaria derecha sale la descendente posterior. Sí. Así es, no se vayan a olvidar, por favor. Y la descendente posterior no es la que va a ir a la cara lateral, sino una de las ramas que se llama la rama posterolateral, la que se continuaba por el surco, la parte inferior. Esa ramita puede llegar, a veces es bien amplia o muy desarrolladas y pueden llegar inclusive a la parte lateral y podemos encontrar infartos laterales con dependencia de la rama de la coronaria derecha. Por eso que
No se sorprendan si en algún momento van a encontrar infarto ínfero-posterolateral dependiente solo de la coronaria derecha. Muy bien, Luis. Perfecto. Vamos a ver. Este delito está fácil. Vamos a ver, ¿qué me dice sobre este electro? ¿Qué opinión tiene de aquí mi amigo Wilson Sebastián Reyes? Hola, Wilson. Doctor, ¿me escucha? Sí, Wilson, te escucho. Pero igual que mis compañeros, aquí también es un infarto agudo de miocardio. Nosotros, igual que los otros, no sé, también se escucharía de un infarto de miocardio. Cara lateral, ¿no? Bueno, infarto agudo de miocardio es el elevado que tiene las cara lateral, ¿no? Y anterior. Anterior y lateral. Anterolateral. Sí. Lateral. Perfecto, anterolateral. Y Wilson, anterolateral es lo mismo que anterior extenso. No. Ya, muy bien, Wilson, perfecto. Perfecto. ¿Y es un compromiso lateral alto o lateral bajo? En este caso, doctor, sería un compromiso de ambos, me parece. Perfecto. Los dos compromisos, porque está cogiendo también la B5 y B6 y el 1 ya vele. Muy bien, Wilson. Perfecto, gracias. Entonces, en este caso, lo que estamos teniendo es un infarto de miocardio, en este caso un infarto ST elevado, anterolateral, por compromiso del ST desde B3 hasta B6 y compromiso de la derivada 1 y ABL. Si se recordarán, para que se considere un infarto, basta con que en cualquier derivada diferente a B1 o B2 o B3, que sean más de 1 milímetro, de un cuadradito de elevación, ya se considera anómalo. Por lo tanto, ahí como pueden ver en 1 y ABL, ya hay más de un cuadradito, y eso por eso se ha considerado que están anormales. Muy bien, vamos a ver. Siguiente electro. A ver, vamos a ver. ¿Qué opina Alicia de los Milagros? Hola Alicia, ¿qué te parece este electrocardiograma? ¿Tu diagnóstico y por qué? Buenos días Alicia, te escucho. Ya Alicia nos dice que está en ritmo sinusal, muy bien. Eje normal en el cuadrante inferior izquierdo. A ver, sí, está muy bien. Muy bien Alicia. Elevación del ST en precordiales, perfecto. Y finalmente, ya para acabar con broche de oro, ¿cuál es tu diagnóstico? Ya, es un infarto agudo de miocardio, muy bien. ST elevado, perfecto. Nos faltó ahí un pedacito, Alicia, no te preocupes. Lateral, septal y anterior. Bueno, ya está bien que haya cogido todos esos territorios, pero ese no es el nombre que se le da. No te preocupes, vamos a seguir preguntando. Muy bien, Víctor, coméntame, escucho.
Hola, Víctor, te escucho, coméntame, ¿por qué sería ese tipo de infarto? Coméntalo, por favor. Está bien lo que me has mandado por interno, está muy bien. Parece que Víctor está con problemas con su internet. Muy bien, Víctor. Sí, hay porque están en derivadas contiguas, sí, podría ser, pero quizás algún detalle adicional. A ver, ¿qué nos comenta? Vamos a ver, ¿cuál es el diagnóstico acá? Álvaro Daniel. Hola, Álvaro. Alvarito Navarro, cuéntame, ¿cuál es tu diagnóstico y por qué? Sí, te escucho, está bien. Creo que es un infarto agudo de miocardio ST elevado extenso, debido a que hay compromiso de todas las cordiales, desde B1 a B6. Perfecto, 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 perfecto. ¿Y cómo está la derivada 1? También en D1 y en ABL también hay una elevación del ST. Ese es el principal criterio para considerarlo como extenso. Tiene que estar comprometido también esas derivadas, 1 y ABL. Muy bien, Alvarito, muy bien. Es un infarto anterior extenso. El manejo es totalmente igual de lo que hemos comentado en los casos anteriores. Muy bien. Muy bien. Tenemos este otro electro. A ver, vamos a ver qué opina Frank Alex Moreno. Es un infarto agudo de miocardio de ST elevado de cara inferior, doctor. Ya. Está comprometido. D2, D3 y ABF. ¿En qué ritmo está? Sinusal. Muy bien. Perfecto. ¿El eje está normal? A ver, D1, DF. Sí, doctor, es positivo. Lado inferior izquierdo. Perfecto, hasta ahí estamos muy bien. Entonces tenemos un eje normal en ritmo sinusal y te parece que es un infarto inferior. Y si es un infarto inferior, muy bien. ¿Qué arteria estaría comprometida? La descendente anterior, doctor. No, porque si es un paciente que tiene un infarto inferior, la cara inferior del corazón, ¿quién lo irriga? La parte inferior. El recorrido casi detrás del corazón, que se va por detrás del corazón. La interventricular posterior. ¿Pero de quién es rama esa? ¿De qué arteria? De la coronaria izquierda. No, la coronaria izquierda es anterior. La coronaria izquierda... Perdón, la coronaria derecha. Sí, entonces vamos a recapitular, hay un detalle. No, Fran, está muy bien. Está bien. Recuerden y no olviden. El territorio de la descendente anterior es anterior y lateral. El territorio de la circunfleja predominantemente es lateral. Y el territorio de la coronaria derecha es inferior o ínfero, póstero, lateral. Por lo tanto, todo lo que es de abajo principalmente va a ser de la coronaria derecha. Y si es de cara lateral, podría ser de la circunfleja o de la coronaria derecha. Y si es anterior, no hay otra vuelta, solamente le queda a la descendente anterior. Entonces aquí en este electrocardiograma sería un infarto
de cara inferior. Muy bien, acá María Fernanda nos dijo que es dependiente de la coronaria derecha. Pero la circunfleja no suele generar este tipo de infartos en cara inferior. Mayormente la circunfleja, los infartos que te muestran son más de cara lateral, María. Los inferiores son propiamente de la coronaria derecha. Muy bien, ahora quisiera saber si este infarto, ¿cómo podría saber si este infarto tiene extensión al ventrículo derecho? ¿Podría tener extensión al ventrículo derecho? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué debería ser? ¿Debería pedir alguna cosa adicional? Sí, muy bien, Jenny, ¿podrías comentarlo para todo el grupo? ¿Qué se le debería pedir al paciente? Doctor, solamente tenía entendido que cuando había compromiso al ventrículo derecho, tú podías ver un supradesnivel en D2, bueno, en la cara inferior, ¿no? En D2, D3, ABF y también en B4R. Efectivamente, Jenny. Gracias, Jenny. Efectivamente, si uno tiene un infarto inferior, es la parte inferior del ventrículo izquierdo. Pero puede ser que el infarto se haya extendido a parte del ventrículo derecho. Entonces, si hay irrigación del ventrículo derecho comprometida, debemos verlo a través de una derivada, que es la derivada B4R, B3 y 4R, pero principalmente el B4R. Si en el B4R está elevado ese inevitablemente nuestro infarto es un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho. Entonces, eso hay que tomarlo siempre cuando hay alguna sospecha de que tengamos un infarto al ventrículo derecho. ¿Y en qué caso podríamos sospechar que hay más compromiso del ventrículo derecho? Principalmente cuando, por ejemplo, el ST está más supradesnivelado está más supradesnivelado en la derivada 3 que en la derivada 2. O sea, lo que está más a la derecha está más suprado. En este electrocardiograma yo veo que la derivada 2 está más suprado que la derivada 3. Por lo tanto, es poco probable que sea extensión al ventrículo derecho. Pero como digo, en medicina no hay nada absoluto, así que si hay compromiso o si hay sospecha o una evolución hemodinámica muy deteriorada del paciente o muy hipotenso, o paciente chocado o con muchas arritmias ventriculares o con bloqueo AB de ventrículo de tercer grado, con disociación AB, inestabilidad hemodinámica, yo tendría que tomarle necesariamente un electro de ventrículo derecho para confirmar ese diagnóstico y cambiar mi plan terapéutico. ¿Por qué? ¿Cuál es el tratamiento en un infarto de cara inferior? A ver, ¿qué opina sobre un manejo del infarto inferior? ¿Qué opina Jennifer Angie Altamirano? ¿Qué le daría a este paciente? Ya, Jennifer está con problemas, me imagino, de su audio. ¿Qué le daríamos? ¿Qué opina Camberly? Hola, Camberly. ¿Qué opinas? ¿Lo mismo que en la descendente anterior? ¿O algo cambiaría? No te preocupes. A ver, vamos a ver. ¿Qué opinión tiene María Fernanda Prado? Hola, María. ¿Qué le darías de tratamiento?
Solo pensaba lo mismo que las anteriores, nada más. No estoy segura si es que tengo que agregar algo. Muy bien, María. Es perfecto. Bueno, en el infarto anterior está muy bien en los infartos inferiores que le des lo mismo. Por ejemplo, la aspirina iría igual, el clopidogrel iría igual, la enoxaparina iría igual. Lo que tendríamos que valorar y tener mucho cuidado es utilizar la morfina. La morfina suele deprimir rápidamente y si hay compromiso del ventrículo derecho aún más. Entonces tener mucho cuidado en este tipo de infartos con el uso de la morfina. 2. Tampoco tener mucho cuidado con dosis, iniciar bruscamente o iniciar de golpe, iniciar con los nitratos, porque también igual que la morfina vasodilatan y pueden generar más disfunción del ventrículo derecho. Entonces tener mucho cuidado, no se dice que no se deba dar, se puede dar pero con mucha precaución, por el riesgo de la hipotensión del paciente. Manejar el caso con mucho cuidado con la morfina y con los nitratos. Pero si el paciente tiene un B4R elevado, un B3R elevado, quiere decir que tienen compromiso del ventrículo derecho. El compromiso del ventrículo derecho quiere decir que el ventrículo derecho ya no se está moviendo, está prácticamente alterado, dañado por el infarto. Entonces lo que hace que la cámara derecha actúe como una bolsa, no tiene capacidad de contracción. Entonces la sangre no puede pasar del lado izquierdo hacia el lado derecho, del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y eso pues es una repercusión grave. Entonces lo que hacemos es hidratar drásticamente al paciente. Tenemos que hidratarlo. A veces le pasamos entre 7 a 8 litros rápido por 3 o 4 vías según lo que podamos tener una vía central. Hidratar con solución cristaloide o con coloides o soluciones de expansión plasmática a fin de mejorar el flujo de sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo e iniciar inotrópicos para mejorar la contracción del ventrículo derecho porque si no el paciente se nos va a morir. Entonces es un manejo más agresivo, rápido, a fin de evitar las complicaciones cuando hay más complicaciones del ventrículo derecho. Si solamente es del infarto de cara inferior por la coronaria derecha y que no ha habido compromiso adicional, el mismo estándar de tratamiento, pero con mucha precaución del nitrato y de la nitroglicerina y de la morfina. Muy bien. Vemos acá otro ejemplo. ¿Qué opinión? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Y qué opinión? ¿Y por qué Renzo, Yair? Sí, doctor. A ver, es un B1, B2, B3, B4. Ya, doctor. Esto es un infarto de miocardio con ST no elevado. Ya. Sería de B1, B2. Antero con compromiso de las caras. Doctor, no estoy muy seguro si derivarlo a una cara cuando tiene un infradesnivel el segmento ST. No, cuando hay infradesnivel no se puede definir la ubicación exacta donde se ha dado el evento. Sé que cuando hay un infradesnivel es por una lesión subendocárdica, pero solamente se categorizarlo como infarto agudo de miocardio con ST no elevado. Así es, así es. Cuando encuentren un infradesnivel, solo poner ST no elevado, no pueden poner la localización, porque no le corresponde, porque es muy difuso y puede traer muchos errores. Bien, Renzo. Perfecto. Pero acá Renzo ha aplicado muy bien, ha justificado su diagnóstico, pero vamos a ver si alguien opina lo contrario. A ver, ¿qué dice Miriam Stephanie Casas? ¿Igual, lo contrario o todo lo contrario? Ya, Miriam no contesta. Vamos a ver qué opina Jenny Marily Arcos. Escucho Jenny. Doctor, disculpe,
Le quería preguntar antes, ¿por qué no se puede poner cuando es un infradesnivel del ST, por qué no se podría poner el lado comprometido? Porque ahí en ese caje veo que hay infradesnivel en B3, B4, que sería la cara anterior, ¿no? Y B2, me parece que la cara septal. Y también veo ondas picudas en D1, D2, B5, B6. Ya. Muy bien, Jenny. No te preocupes, ahorita lo voy a contestar. Estamos viendo. A ver. Perfecto, Jenny. Gracias. A ver qué dice Luis Antonio Sainz. Hola, Luis. Te escucho. ¿Qué opinas? ¿Igual, lo contrario o todo lo contrario? Sí, doctor. De todas maneras, igual opino lo mismo que mi compañero. Ya. Muy bien. Ahora, entonces, ¿alguien de la promoción o del grupo opina diferente? Muy bien. Te escucho, Amberly. Sí, doctor. Bueno, como tiene un infradesnivel de B1 a B4, sería una buena idea tomar las derivadas posteriores, la B7 y la B8. Muy bien, Camberly. Muy bien. Porque, ¿qué estaríamos pensando en ese caso? Un infarto posterior. Perfecto. Perfecto, Camberly. Muy bien. Muy bien. Está muy bien, Camberly, pero tampoco no debo de dejar de saludar a tus compañeros porque es muy frecuente que este electrocardiograma se confunda mucho en la emergencia. Inclusive para colegas que ya hacen asistencia, a veces se les puede pasar un infarto, un ST elevado posterior, o un infarto ST no elevado, aparentemente por el infradesnivel de B1 a B4, segmento ST. Cuando ustedes tengan un infradesnivel, inmediatamente piensen cuál es el lado opuesto. Y el lado opuesto vendría a ser la cara posterior y tomen un electrocardiograma en la cara posterior. En este caso, si le toman un B7 y un B8, este paciente va a tener un ST elevado en esa derivada. Por lo tanto, es un ST elevado. Y otro es por el dibujito que está acá abajo. El dibujito también me dice, si se dan cuenta, esto es la cara posterior del corazón. La cara posterior del corazón, ¿por qué es cara posterior? Porque aquí está entrando un brazo, que es rama, básicamente, aquí está la rama de la circunfleja, de la coronaria derecha, perdón, esto es rama de la circunfleja. Y obviamente, pues, cuando hay un infarto posterior de la coronaria derecha, perdón, por acá, y de la circunfleja por el otro lado, es lo que genera en la cara posterior, es lo que genera un infarto posterior. El infarto posterior es dependiente de la coronaria derecha, netamente de la coronaria derecha. Muy bien, entonces esto es un error muy frecuente, ténganlo en consideración, no se olviden, para que después no vayan a tener, no vayan a volver a confundirse en este tipo de electrocardiogramas. Siempre pidan su B7 y su B8, no les va a costar menos de un minuto tomarlo. Muy bien, Camberly, felicitaciones. Muy bien, acá tenemos otro electro. A ver, ¿qué opina de este caso? A ver, María Fernanda Prado. Hola María, ¿qué te parece este electrocardiograma? ¿Cuál es tu diagnóstico y por qué? Ya, doctor, primero me fijo que tenga todas, es arrítmico. También se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, por lo tanto sería algo normal. Ya. Lo que sí se puede observar en este caso es que hay una elevación del segmento ST en lo que son de 2, de 3 y algunas también derivadas, como la 2, 3, 4, 5.
Y mm, no estoy muy familiarizada con lo que era lo de B4R, pero creo que es una de las que están posteriores. Y sería para poder como que diferenciar y ver si es que en un lado está con un un supradesnivel de lo que sería ST, en este caso debería estar como que opuestamente, pero no estoy segura, doctor. Ya, no te preocupes. Miren, por ejemplo, aquí la derivada que está elevado es esta. La siguiente derivada es esta. La otra derivada es AB. Se ha movido mi puntero. Ahí está. Esto es ABF, lo que está suprado. 3 es lo que está suprado. 2 es lo que está suprado. B4R está suprado. Y las demás están normales. Están normales. Están normales. Normales. Esto es un supradesnivel. Esto es un supradesnivel. Esto es un supradesnivel. Esto es un supradesnivel. Lo demás es normal. Entonces, con estas características de la cara inferior, 2, 3 y ABF y B4R, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué opina Milagro Andrea Ocas? Te escucho, Milagritos. Sí, doctor, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es tu diagnóstico y por qué de este electrocardiograma? Bueno, sería un infarto de ST elevado con afección también de la cara inferior Ya. ¿Qué más? y se extiende también a lo que es el ventrículo derecho en este caso. Perfecto. Este es el electro que necesitábamos ver hace un rato del infarto con extensión al ventrículo derecho. Y como pueden ver en la imagen de abajo, así se infarta y se extiende en todo el territorio del ventrículo derecho. Esa era la respuesta, Milagritos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ajá. Muy bien. Ah, espérate acá. Un dato adicional. No, ya está. Siguiente. Entonces, cuando ustedes, chicos, van a enfrentarse a un infarto, lo que van a mandarlo a su paciente y se va a mandarlo a un ICP, como al inicio dijo Yair. Entonces debemos mandarlo a hacer un cateterismo y en el cateterismo vamos a entrar con unos catéteres a la arteria y vamos a encontrar la placa o donde está, vamos a pasar la placa, atravesar con el catéter y vamos a inflar un globito que está dentro del catéter. Eso se llama angioplastía o ACTP. La angioplastía va a dilatar el vaso, pero no quiere decir que voy a poner un stent. Por lo tanto, muchas veces lo primero que hacemos solamente dilatamos y nos retiramos, pero otras veces dilatamos y ponemos un stent. Hoy en día la sugerencia es cuando ha habido un infarto agudo de miocardio por la inestabilidad de la placa, es dilatar el vaso y colocar un stent. Y según la situación clínica o según la morfología del vaso, muchas veces colocar solamente el stent ya de frente al abrirlo ya se queda de esa forma, ya no hay necesidad de dilatar. Entonces son técnicas, pero que tienen que saber que no necesariamente son lo mismo. Una cosa es dilatación o ACTP y otra cosa es implante de ES. Pero pueden ser al mismo tiempo en el mismo procedimiento y bueno, pues por eso se confunde mucho. Entonces a este paciente se le va a colocar un stent para poder reperfundir el vaso correspondiente. Muy bien, un electro ya más real, más de la vida real. ¿Qué opina de este electro? A ver, vamos a ver. ¿Qué opina mi amigo? A ver, aquí no le hemos fastidiado mucho. A ver, ¿qué opina Alicia de los Milagros? Alicia, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno,
Alicia no está. Te comento que acá en el electrocardiograma se va a evidenciar un supradesnivel de la derivada 2, la derivada 3 y la derivada ABF. Como está supradesnivelado las derivadas. A ver, chicos, un minuto, está llamando el... Bien, entonces, en este caso tenemos un supradesnivel de 2, 3 y ABF, lo que correspondería a un infarto de cara inferior. Básicamente, como no nos han dado las otras derivadas, no podríamos asegurar si es un infarto anterior, asociado a un infarto lateral o ínfero-posterolateral. Solamente con lo que tenemos es un infarto inferior. Muy bien el comentario que nos hace Ana Cristina. Muy bien, Anita. Este electrocardiograma. Tenemos esto electro y acá hay que mirar muy bien. La derivada 2 está supradesnivelado, la derivada 3 está suprado, la derivada ABF está suprado. Hasta ahí tenemos un infarto inferior. Vemos que ABL está infradesnivelado y eso es lo que yo les comenté, que muchas veces se ve la imagen espejo de la cara inferior con la cara lateral. 1 y ABL están infradesnivelados. Eso quiere decir que hay un infarto inferior con cara en espejo en 1 y ABL. Y a ver, vamos a ver, B2 y B2 está infradesnivelado. Es lo mismo que en un inicio hicimos en un electrocardiograma, cuando vimos infradesnivel de B2, de B1, B2 o B3, hay que indagar siempre si por ahí el infarto no vaya a tener compromiso posterior. Porque muchas veces, cuando hay compromiso posterior, suele infradesnivelarse las derivadas entre B2 y B3, hasta B4. Entonces, en este caso, por ser una sola derivada, también se le puede considerar como la imagen en espejo. Pero si hubiera habido 2 o 3 derivadas más extenso, hasta B4, hubiera pensado que podríamos estar versus a un infarto ínfero-posterior. Ínfero-posterior. En este caso, solamente me quedo como un infarto inferior. Vean este otro electrocardiograma. Aquí el electrocardiograma, como pueden apreciar, en la derivada 1 aparentemente está normal en ritmo sinusal, en 2 está casi amputado, casi no hay nada, y hay un ligero supradesnivel, del segmento ST, en 3 está amputado, en ABF está amputado, y un poco quedó un infradesnivel, y miren, B1, B2, acá está B1, hay un supradesnivel acá, un supra y caída, un supra y caída en B3, en B4 un supra y caída, en B5 un supra y caída y en B6 un supradesnivel. Entonces, ¿qué puede haber pasado acá? Muchas veces, chicos, tienen que recordarse que los pacientes no vienen solamente con una arteria enferma. Los pacientes a veces han tenido 2 infartos, 3 infartos, han tenido ya una lesión crónica de un territorio ya muerto, segmentos del corazón que están enfermos y ahora vienen por otro evento coronario. Entonces, hay muchos pacientes, por ejemplo, este paciente ha tenido un infarto crónico antiguo en cara inferior y que esta oportunidad está hospitalizado por un infarto anterior extenso. Ha habido un infarto anterior extenso que había comprometido desde B1 hasta B6 la cara lateral, inclusive un poco la parte de la derivada 1, por eso la habíamos catalogado como un anterior extenso. Pero recuerden, no siempre van a encontrar la forma bonito de los electros como les acabo de mostrar. A veces se encuentran así estas combinaciones con infartos crónicos, con los infartos recientes, donde es bastante amorfo. Por eso lo que hay que valorar es cuál es el segmento ST que está movilizándose, suprando o infradesnivelando. Muy bien, acá tenemos otro electro. En el otro electro tenemos un ritmo sinusal en el electro. En la cara inferior todo normal y veo B2, B3, B4 infradesnivelado. Es lo mismo de antes que cuando encontramos en la cara anterior y la cara septal. Hay que pensar siempre en el lado opuesto, es decir, en la parte
parte posterior. Si está infradesnivelado, hay que pensar que puede estar suprado en la cara posterior. Por lo tanto, un B7 y un B8 van a ser fundamentales para diagnosticar un infarto de miocardio ST elevado posterior. Esto es otro electrocardiograma bastante bonito. Por ejemplo, miren, acá ustedes ven 1, ligeramente, 2, perdón, infradesnivelado, 3 está infradesnivelado, ABF está un poco infradesnivelado, pero veo 1 que se supra y ABF que se supra, ABL que se supra. Por lo tanto, es lo mismo que en antes, la imagen en espejo. En este caso, ahora se supró arriba y se infradesniveló abajo. Es la misma imagen en espejo y esto vendría a ser, hasta ahí es una cara lateral. Ahora miro las precordiales y en las precordiales no veo que esté suprado las caras 1 o B2 o B3 o B4 ni B5. Entonces es una imagen de una cara lateral pura. La lateral pura o lateral alta mucho depende del territorio de la circunfleja. Por lo tanto, este es un infarto de miocardio lateral dependiente de la circunfleja que se está infartando. Muy bien. Aquí hay otro electrocardiograma bastante bonito, donde pueden ver en la derivada 2 cómo está suprándose, en 3 suprado, ABF suprado. Y al mismo tiempo, en la derivada, miren, ven B1 y B2 ya está infradesnivelado acá, y eso sugiere que quizás en la parte posterior del corazón puede estar suprado. Entonces, hasta ahí sería, de la inferior sería un infarto inferior. Como yo estoy viendo que en la 1 y 2 está infradesnivelado, debo pensar un infarto posterior, ST elevado posterior, y tengo que valorar también si la cara lateral está afectada. La cara lateral está infectada B5 y B6, B5 no, y B1 y ABL tampoco no está supradesnivelado. Por lo tanto, este infarto vendría a ser un infarto ínfero-posterior, básicamente un infarto ínfero-posterior. Hubiera sido un infarto ínfero-posterolateral si hubiera habido supradesnivel de B5 y de B6. Ahí hubiera considerado como un ínfero-posterolateral. Aquí tenemos otro electrocardiograma donde podemos ver qué bien se infradesnivela en 2, se infradesnivela en 3, se infradesnivela en ABF. Está 1 casi muy poco, pero en ABL sí está supradesnivelado. Y en la derivada 2, no mucho, está casi con la lesión. Pero acá hay un dato importante. Acá se ve un poco de supra en ABL, pero llama la atención que en la cara inferior esté infradesnivelado y en la cara lateral también esté infradesnivelado. O sea, hay compromiso de la rama derecha a inferior y compromiso de la rama izquierda cara lateral. En esos casos, la única lesión que puede generar esta morfología donde todas las estructuras se infradesnivelan es cuando hay un compromiso de tronco de coronaria izquierda, es decir, la rama más próxima de la descendente anterior, de la rama izquierda, del tronco proximal. Cuando hay compromiso del tronco, suele suprarse ABL y principalmente ABR. Y esto es un criterio grave en un paciente porque nos indica probablemente que el paciente podría ser muerte súbita. Se puede tapar ese vaso y ya no hay quien lo salve. Tiene la indicación de hacerle cateterismo lo más pronto a este paciente. Es un infarto de tronco de coronaria izquierda. Mayormente no encontramos este electrocardiograma como infarto, sino lo encontramos principalmente en el contexto de un infarto con un infarto de, por ejemplo, un paciente está haciendo ejercicio físico o un estrés, una discusión y hace estos cambios eléctricos. Porque si fuera un infarto como tal y sería una obstrucción, este paciente ya no llegaría con vida a nosotros a la emergencia. Miren otro electrocardiograma donde pueden ver el supradesnivel tan grotesco de B2, de B3, ABF, y principalmente por la característica que se presenta en este segmento, por ejemplo, acoge 2, 3 y B4, nosotros tendríamos que considerar a este paciente entre una porción anterior y una porción septal, podría decirse. Pero dado que no hemos tocado principalmente la derivada B1,
nosotros nos decantamos en la práctica clínica por un infarto típico anterior, más que anteroseptal, porque no ha sido completo para decirle anteroseptal, un infarto anterior. Esto es otro electrocardiograma donde vemos en 2 suprado, en 3 suprado, en ABF suprado, la imagen en espejo que está en ABL y en A1, hasta ahí es un infarto inferior. Mira, B1, B2 y B3, B1 y B2 están infradesnivelados, entonces sé que es un infarto posterior también. Hasta ahí ya sería inferoposterior. Veo B4, B5 y B6 supradesnivelado, entonces esto es el típico infarto ínfero-posterolateral. Y finalmente veo acá otro electrocardiograma donde hay un supradesnivel ligero pero presente en 2, 3 y ABF. Y eso es un infarto típico, un infarto inferior. No esperen encontrarse pues electrocardiogramas con un ST gigantesco, pueden encontrarse de esta forma, con amputaciones ya de la Q, con Q en la cara inferior, que pueden ser crónicos, evolutivos, así que tener mucho cuidado en valorar el electrocardiograma en un paciente que viene con dolor de pecho, con cuidado y con paciencia. Miren acá otro electro muy grotesco, donde acá llama la atención, miren en B1, cómo está supradesnivelado el 2, supradesnivelado el 3, supradesnivelado el 4, el 5, el 6. Este es un infarto anterior extenso porque está comprometiendo 1 y ABL también. Eso es un paciente grave. Este tipo de pacientes con anterior extenso suelen hacer shock cardiogénico rápidamente y necesitar asistencia ventilatoria y asistencia con inotrópicos en la UCI. Así que si ven este electrocardiograma, no duden en llevarlo inmediatamente a una unidad de cuidados críticos. Se complican rápidamente. Este es otro electrocardiograma, practicando, 1 es positivo, AL es positivo, supradesnivelado, hasta ahí es un infarto de cara lateral. 2 y 3 y ABF son infradesnivelados, lo que corresponde que es la imagen en espejo. Luego verifico la cara anterior y veo que el 1 es normal, el 2 tiene supradesnivel, el 4, el 5 y el 6 también tienen supradesnivel. ¿Y qué pasó acá? El paciente tiene 2 infartos, tiene un infarto anterior por las precordiales y por la cara inferior, la derecha y luego la descendente anterior. ¿Eso podría ser posible? Pues sí, podría ser posible. Muchas veces hay pacientes que solo un vaso permeable y se irriga a través de la descendente anterior, a través de conexiones que se han formado con el tiempo, tanto a la descendente anterior y a la coronaria derecha. Entonces, cuando se termina de tapar el único vaso que está soportando a toda la circulación, suelen presentarse de esta característica. Otro dato importante que habría que descartar, criterios de pericarditis. Pero la pericarditis suele elevar el ST en todas las derivadas, no genera imágenes en espejo. En lo cambio acá sí se ve imágenes en espejo. Por lo tanto, estoy convencido que esto es un infarto y que probablemente haya un vaso lesionado que sea la coronaria derecha y que estaba suplido por la coronaria descendente anterior y que ahora en este nuevo evento la descendente anterior se ha terminado de obstruir y ese es el contexto de que todo el electro se ha alterado. Son casos complejos que nos toca ver ahí a los especialistas. Bien, este electro se ve bastante bien aparentemente, ritmo normal, ritmo sinusal, pero yo voy viendo que ya hay ligeros cambios aquí en las derivadas en B1 y en B2, es un ligero infarto. Hay que tener mucho cuidado, pequeños cambios como esto en un paciente que viene con dolor de pecho, hay que tener consideración de que podríamos estar teniendo versus un infarto. Ahora, hay que valorar siempre si ha habido cambios con los electros previos. Por ejemplo, acá mira, ABL se ve que está un poquito supradesnivelado. Habría que ver si el electro previo tenía las mismas morfologías o no. Por eso siempre es importante tener un electro basal para poder hacerle seguimiento. Este es otro caso muy interesante. Por ejemplo, acá, como pueden ver en el electro, un paciente que está haciendo una taquicardia, en una taquiarritmia, a alta frecuencia, como la sangre no puede irrigar todo el corazón, al no tener buena irrigación,
Entonces empieza a haber cambios difusos en todas las derivadas, en 2, en 3, en ABF se infranivela, en B4, en B2, en B5, en B6, todo se infradesnivela. Y cuando ya les comenté, cuando todo se infradesnivela, el compromiso mayormente es de enfermedad de tronco de la descendente anterior. Es decir, el ABR puede estar ligeramente supradesnivelado o el ABL ligeramente supradesnivelado. Eso es típico de enfermedad de tronco y que hay que hacerle un cateterismo de emergencia o a la prontitud. Por el tema este, si está con dolor, de emergencia, y si está estable, a la prontitud. Muy bien, este es otro electrocardiograma, también fácil. Miren, en 2 supradesnivelado, en 3 supradesnivelado, en ABF supradesnivelado. No hay más datos, por lo tanto es un infarto inferior. Veamos otro electro. Este electro de inicio ya, esto es un electro con bloqueo de rama izquierda. Esto es un bloqueo de rama izquierda porque es ancho y para abajo. Y en el contexto del bloqueo de rama izquierda hay que tener mucho cuidado. En los bloqueos de rama izquierda se pueden presentar, hay que buscar los criterios de Edgar-Bosa para calificar si es un infarto ST elevado o no es ST elevado. Lo que yo les puedo sugerir en estos casos, cuando el paciente si no tenía bloqueo de rama izquierda, es mejor, si no tenía y viene con dolor y con un nuevo bloqueo de rama izquierda que no lo tenía antes, catalogarlo como si fuera un infarto ST elevado por la alta asociación entre bloqueo de rama izquierda y un infarto ST elevado. De tener ya un infarto antiguo o de tener ya un bloqueo de rama izquierda antigua, hay nuevos criterios, que se utilizan para valorar si tiene un infarto en el contexto de bloqueo de rama izquierda. Se llaman los criterios de Edgar-Bosa. Hay que revisarlos porque son bastante tediosos, son varias secuencias que hay que verlas. Así que por ahí valoran ahí en su teoría que hacen o en la parte práctica de cardiopatía isquémica, ahí deben tocarle este tema de Edgar-Bosa. Un dato para que nunca se olviden es que cuando encuentran un electrocardiograma y ven la imagen que está así con la boquita para arriba, mayormente esto es típico de una pericarditis o trastorno de repolarización. Pero si está con la boquita hacia abajo, con un lomito, esto es tipo de infarto agudo de miocardio. Pero como ya han visto en los electros, esto es mucha teoría. Que han visto en la práctica y hemos visto cómo estaban los otros electros, suelen ser muy parecidos. Así que esto dice la teoría, pero otra cosa es la práctica. Acá lo dejé, los criterios de Edgar-Bosa. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero sí es importante que sepan cuál es el nombre. Los criterios de Edgar-Bosa se utilizan como parámetros para cuantificar en función de los puntajes, del puntaje que se obtiene, para definir si es un infarto ST elevado en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. Medimos elevación del segmento ST en 2 y en B2 y 3, medimos en B5 en B6, en la derivada 2. No es importante que esto se lo memoricen, solamente deben recordarse que existen puntajes para los pacientes con bloqueo de rama izquierda, conocido como el criterio de Edgar-Bosa. Bueno chicos, el día ha sido una mañana bastante tediosa, con bastante información, así que los dejo. La práctica ha sido, en este caso, nuestro repaso de electrocardiografía es hasta aquí. Bueno, esto es importante que lo sigan repasando, que lo sigan leyendo, a fin de que puedan consolidar los tipos y las locaciones, a fin de que quede claro y ya para que puedan hacer sus actividades como médicos generales de la forma más coherente y correcta posible. Si tuvieran alguna duda, todo gusto se los contesto. Doctor, disculpe, ¿cree que pueda volver a explicar la obstrucción del tronco de la descendente anterior, donde mencionó que todo el segmento ST iba a estar desnivelado, creo? Sí, mira, cuando tú tienes una lesión de tronco, entonces, al haber una lesión de una zona muy proximal de la coronaria izquierda, lo que se va a infradesnivelar es todas las demás derivadas. Lo único que se puede suprar un poco es ABR y ABL, pero las demás derivadas todas se infradesnivelan, como por ejemplo este ejemplo. La 2 está infradesnivelado,
B3 está infradesnivelado, ABF está infradesnivelado, B2 infradesnivelado, B3 infradesnivelado, 4, 5 y 6 infradesnivelado, o sea, todas están infradesniveladas. Por lo tanto, al encontrarse esta característica de cambios con el ST para abajo en todas las derivadas tanto derechas como izquierdas, y con ligero ascenso en ABL o ABR, eso sugiere que el paciente tiene lesión de tronco de coronaria izquierda. Y muchas veces se presenta en el contexto de una taquicardia. Por alta frecuencia no llega buen oxígeno a todo el corazón y empieza a haber isquemia en todo el territorio. Por eso es que se manifiesta de esta forma. Gracias. Perfecto, Álvaro. Milagros, te escucho, Milagritos. Sí, doctor, quería preguntarle más que todo sobre el tratamiento, si es que estamos en un hospital donde sí se puede realizar inmediatamente el cateterismo cardíaco. ¿Es recomendable al ingreso del paciente entre ese lapso desde que se lo lleva a cateterismo, igual empezar con la aspirina, el clopidogrel, o no es y todo esos medicamentos, o ya no es necesario? No, Milagritos, sí es muy importante. Apenas llega el paciente, igual, si va a ir a cateterismo en tu hospital, igual le tienes que dar la misma dosis, 300 de aspirina, 600 de clopidogrel y su atorvastatina 80, su enoxaparina 1 por kilo cada 12 horas. O sea, igual y su bolo de enoxaparina, no va a cambios. La única diferencia es que si no lo vas a fibrinolizar, si no lo vas a mandar a cateterismo y lo vas a fibrinolizar porque no tienes cateterismo, la dosis de carga de la clopidogrel ya no sería de 600, sino la dosis sería de 300, porque las normas dicen así, el riesgo de sangrado puede aumentar si le doy mucha carga de antiagregantes en el contexto de una fibrinolisis. En términos generales, todos deberían recibir el tratamiento antiagregante y anticoagulante, ya sea previo a cateterismo o ya sea previo a fibrinolisis. Está bien, doctor, muchas gracias. Perfecto, Milagrita. Muy bien, chicos. Bueno, pues nada, eso sería por ahora todo. Y bueno, pues un abrazo. Ya nos estaremos viendo en las próximas actividades y sigan estudiando y repasando las prácticas. Un abrazo.